nosotros cambiamos. Nos mudamos de una casa a otra, o de una ciudad a otra, cambiamos de carrera, mejoramos nuestra habilidad de cocina o aprendemos a pintar. Pero hay algo que no cambia. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Muchas veces en la Biblia también escuchamos de Dios como una roca. En Salmo 18:2 dice: el Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Con esta verdad podemos anclarnos en algo que no cambia, mientras nuestros hijos sí cambian. Y estos cambios pueden ser repentinos o graduales, pero sí van a cambiar. Naturalmente van a crecer físicamente, pero también hay otras áreas que tenemos que tener en cuenta. El área emocional, mental, relacional y espiritual. Y la lista de cambios en esos 5 áreas es casi sin fin. Pero hoy mi meta es equiparles y animarles a ustedes al momento de enfrentar algunos de esas etapas o cambios. Bueno, vamos a tomar un tour entonces por las varias etapas de desarrollo, basado en el trabajo de unos teóricos conocidos en la psicología educativa, que es mi trasfondo, la educación, y también voy a referir al libro de Cómo pastorear al corazón de tu hijo, que es de Ted Tripp, porque él tiene como la perspectiva bíblica en esas mismas etapas. Bueno, empezamos entonces por la primera infancia, es decir, de 0 a 5 años. Durante estos primeros 18 meses hasta 2 años, cada experiencia para los bebés es algo nuevo. Piensa en eso un momento, que cada cosa que experimentan es literalmente nuevo. Increíble. Durante esta época, lo que necesitan de sus papás es que proveemos por sus necesidades básicas y construimos una base sana para sus relaciones. Socialmente, uno de esos teóricos, Erik Erikson, nota que necesitan construir una base de confianza en sus cuidadores, o sea, normalmente los papás. Otro teórico, Jean Piaget, recomienda que empecemos a poner en práctica un horario habitual en esos años. Y eso ayuda al niño que se siente seguro, que esté entrenado a confiar en los papás. Bueno, a partir de esos 18 meses o 2 años, vamos a ver surgir su voluntad propia. Bueno, en inglés decimos terrible twos, los dos horribles. No es siempre así, según la personalidad del hijo, pero vemos su voluntad propia surgir un poquito más. Con esto, ahora entiendan que son personas autónomas. Incluso vemos o escuchamos un aumento de la palabra no de sus bocas. Les gusta imitar a los papás, tal vez tienen sus ideas creativas, sus primeras ideas creativas y necesitan jugar mucho. En esta etapa podemos poner normas en la casa para el bien del hijo y para nosotros también y entrenar al niño a obedecer. Esta etapa de primera infancia realmente el enfoque es enseñar a los hijos a obedecer. Alrededor de los 3 años, los niños empiezan a ser capaces de comprender el por qué, y eso nos ayuda bastante. Entonces tenemos normas y ya empiezan a entender que las normas son buenas, tienen propósito. Excelente. Entonces, en estos años preescolares, dentro de la etapa de primera infancia, preescolares serían de 3 a 5 años,
podemos aprovechar mucho el aprendizaje a través del juego. Pero, ojo aquí, muchas veces tenemos que enseñar a nuestros hijos literalmente cómo jugar. Nadie nace sabiendo cómo montar el bici, cómo ir en columpio, cómo jugar al escondite. Entonces, como papás, tenemos una gran oportunidad de volver a jugar. Podemos ayudar a nuestros hijos a aprender a ser creativos con bloques, a construir fortalezas con sábanas y mantas, a crear historias, narrativas, a usar muñecos. La imaginación que se desarrolla en esta etapa es increíble y es necesario. ¿Por qué? Porque cuando leemos las narrativas, las historias verdaderas de la Biblia, nuestros hijos necesitan esa capacidad de imaginación para poder entrar en cómo era la ciudad de Babel, en entrar cómo era el arca de Noé. Bueno, tenemos un arca acá para entrar, mostrarlo, entonces la imaginación es clave. A los 3 años, el cerebro de un niño ya está al 90% de su tamaño del cerebro adulto. Y algunos científicos han encontrado que entre los 4 y 10 años, los niños tienen un cerebro 2 veces más activo que los que tenemos como adultos. Entonces, su capacidad para aprender, para usar su imaginación es increíble. Bueno, en esa edad preescolar de 3 a 5 años, hay algunos papás que quieren empezar ya a educar con actividades formales. Pero les digo que no es necesario tener actividades formales en esa etapa. Según la personalidad del niño, si quiere, bueno. Según las necesidades de la familia, si quiere, sí, bueno, pero no es necesario. Sus memorias, su aprendizaje es más fácil cuando aprenden jugando que aprenden con actividades formales. Entonces, algo que es siempre recomendable es leer en voz alta. En esta etapa los niños pueden beneficiarse también de actividades formales o informales, de música, de arte. Y también necesitan mover sus cuerpos mucho, porque todavía están en desarrollo sus motores gruesas y también finas. Y eso sigue. Bueno, 2 datos interesantes que muchos de pronto ya sabían, pero la necesidad de sueño y también la capacidad de atención. Voy a anotar estos en cada etapa. Entonces, un niño de 3 a 5 años necesita entre 10 y 13 horas de sueño. Esto puede incluir siestas durante el día si el niño toma, pero es bastante, son bastantes horas. La capacidad de atención de un niño de 3 años es más o menos 7 minutos. Muy poco. Pero según su edad, correcto. Bueno, también esto va a ir creciendo. Entonces, alrededor de los 5 años pueden tener una capacidad de atención más o menos de 15 minutos. Entonces, vamos progresando poco a poco. Con todo lo bueno aquí, tenemos un problema. Es algo que mi esposo tocó. El problema es que todo niño, incluso cuando nacimos nosotros, todo niño nace con una naturaleza pecaminosa. Y es labor de los papás entrenar a sus hijos a obedecer, especialmente durante esa etapa de primera infancia. Ted Tripp en su libro dice, en la primera etapa el enfoque es la obediencia.
En esta etapa, tu interés está en sacar la rebelión natural del corazón de tu hijo y en que él confronte la tendencia natural de resistirse a la autoridad. Usa una definición de obediencia que lo voy a leer también. La obediencia es hacer lo que se le dice sin desafíos, sin excusa y sin demora. Eso sí es fuerte. Aún me cuesta a mí obedecer a veces a Dios sin desafíos, sin excusas, sin demora. Bueno, algunos de esos más fáciles que otros, pero en esa etapa es súper importante poner la base de obediencia. Entonces, educar en casa, en estos años de primera infancia, es poner bases de gozo en el aprendizaje y también tratar con la naturaleza pecaminosa que hay en nuestro hijo. Es poner la base del evangelio siempre frente a él o ella. Pasamos ahora a la infancia o niñez de los años 6 a 11. Ahora estamos entrando en la etapa cuando los niños tradicionalmente son escolarizados. Y también hay varios métodos de homeschool como Charlotte Mason o Classical Conversations que también recomiendan que los niños inicien sus estudios formales a los 6 años. Obviamente, cuando los niños son novatos para educación en casa o en el colegio, uno de los principales objetivos es construir hábitos saludables. Específicamente hacia el estudio, el trabajo o los quehaceres en casa y el juego. Entonces, esos primeros años de estudios formales, es decir, realmente es un proceso de entrenamiento para que puedan poner hábitos saludables en su vida. Durante esta etapa, ellos empiezan a tener la capacidad de clasificar información y son muy aptos para la memorización. Entonces, es una oportunidad excelente para enseñarles la panorama general de la Biblia, cómo está organizada la Biblia, memorizar los libros en orden, cosas así. Ellos también empiezan a entender que sus esfuerzos en el estudio o en otras áreas rinden resultados. Ahora desde los 8 años empiezan su habilidad de pensar lógicamente. Es un logro, ¿no? Tener la capacidad para pensar usando lógica. Excelente. Bueno, hacia el final de esta etapa, de más o menos los 9 a 11 años, comenzamos a ver que está bajando un poquito interés propio y están acercándose más a los compañeros de la misma edad, a otras personas, porque ya les interesa más relaciones con otras personas. Entonces, en su educación, los niños pueden pasar de entender y memorizar datos, consumir información, a hacer preguntas, clasificar información que están aprendiendo e incluso evaluarla. Entonces, todo eso pasa en este rango de edades. Bueno, en términos de descanso físico, los niños de 6 a 11 años necesitan dormir 9 a 12 horas y su capacidad de atención sigue creciendo. A los 6 años, más o menos 15 minutos, pero crece hasta los 30 minutos a los 11 años. Ahora bien, con todas esas posibilidades y fortalezas nuevas que los niños desarrollan en esa etapa, seguimos con el mismo problema, el pecado. Y este pecado vamos a ver en nosotros y también en nuestros hijos. Si durante la primera etapa el énfasis era en enseñar a ellos a obedecer, ahora el énfasis
de crianza de los 6 a 11 años es el desarrollo de carácter. Ted Tripp en su libro recomienda que 1 o 2 veces al año tú y tu esposo o esposa deben sentarse y evaluar a sus hijos. Escriban todas sus preocupaciones. Desarrollen una estrategia para tratar con las áreas débiles. Y este puede ser en el carácter y también en áreas académicas. El Evangelio nos muestra que somos pecadores y necesitamos a Cristo para tratar y cambiar nuestros corazones pecaminosos. Tripp dice, tus niños necesitan un cambio de corazón. El cambio de corazón comienza con la convicción del pecado. Y la convicción del pecado viene a través de la conciencia. Tus niños deben estar convencidos de que ellos son transgresores del pacto o que son pecadores. Necesitan esta base para tratar los asuntos de carácter. Se requiere aprender a apelar a la conciencia. Entonces, un consejo muy puntual en esta es que es una etapa excelente para leer Proverbios. Proverbios es una fuente de la sabiduría bíblica. Entonces, durante esta época, cuando está aumentando su habilidad lógica, cuando pueden clasificar ideas, ya pueden también empezar a entender qué es la sabiduría básica de la Biblia. Y ahí podemos leer Proverbios juntos para equipar a nuestros hijos y poder tratar con su carácter. Bueno, pasamos a la adolescencia, es decir, de 12 a 18 años. Bueno, ahora entrando en la adolescencia, obvio, hay muchos cambios físicos, pero yo voy a centrarme más en otras áreas. Primero, el cerebro del adolescente está creciendo en su capacidad para pensamiento abstracto e hipotético. Los adolescentes con su capacidad nueva van a poder enfrentar problemas más complejos, pero ya pueden empezar a analizar diversas opciones basado en comparación de resultados posibles. Todo eso es una capacidad nueva para ellos. Esta habilidad a veces puede ser acompañada por estrés o ansiedad. Entonces es importante que nos acompañemos en esa etapa. Bueno, otra fortaleza de los adolescentes es que son devotos, leales y crecen en su deseo de participar en comunidad. Normalmente pensamos en que quieren más amistades con compañeros de la misma edad, y sí es cierto, pero también es una oportunidad fortalecer las relaciones familiares y también buscar oportunidades de conectar entre la comunidad de fe. Entonces, mientras están interesados en relaciones con otras personas, buscamos lo bueno. El concepto de identidad es un tema súper importante durante esta época. Y por eso, algo recomendable para educar en casa es seleccionar libros que promuevan valores bíblicos. Hay que leer, entonces vamos a seleccionar libros que también promueven los valores bíblicos que queremos ver en nuestros hijos, también en nosotros mismos. Y esta parte es mi favorita. En la adolescencia, la metacognición se inicia. La metacognición es que uno puede pensar sobre sus pensamientos. Entonces, literalmente, podemos pensar algo y después pensar, ¿qué estoy pensando? Y es una habilidad increíble que Dios nos ha dado. Aquí es el momento justo para enseñar a nuestros hijos qué es la meditación bíblica. ¿Cómo podemos poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo? Como dice 2 de Corintios 10:5. Increíble. Ya con esa capacidad, sí, se pueden enredar y pueden tener ansiedad, estrés,
pero a la vez esta habilidad con Dios es algo que les puede poner para toda la vida un patrón que les ayuda a tener paz, por poner en práctica meditación bíblica y tomando cautiverio a cada pensamiento. Bueno, en términos de descanso físico, los adolescentes necesitan 8 a 10 horas, pero de pronto más. Es un momento en que el cerebro está haciendo nuevas conexiones, entonces a veces necesitan literalmente las mismas horas de sueño como un niño de 3 años. Y también es muy normal que esas horas van más tarde. Entonces es normal que quieran acostarse a las 11, 12, a la 1 y dormir esos 10 a 12 horas. Bueno, ya mitad del día se fue, pero es muy normal. Bueno, su capacidad de atención también en esta época crece bastante. Cuando entraron con 12 años tenían 30 minutos de capacidad y a los 17 años en adelante tienen 45 minutos hasta 1 hora. Entonces ya tienen la capacidad de un adulto al final de esta etapa. Bueno, la verdad es que en mi carrera profesional yo tenía la oportunidad de enseñar todos los grados menos octavo, pero los adolescentes eran mis alumnos favoritos. Su capacidad para todo incrementa de una manera increíble. Entonces no es de miedo la adolescencia, es una oportunidad fortalecer todas las relaciones buenas, guiarlos en sabiduría del Señor. Bueno, voy a anotar un poquito sobre lo que dijo Tetra en la área de crianza bíblica. Él nota que durante esta etapa hay 3 fundamentos para la vida. Y esto él sacó de Proverbios 1, 7 a 19. Dice: el temor de Dios, la adherencia a la instrucción de los padres y la desvinculación de los hermanos. Bueno, podemos modelar y también conversar sobre el tema de temor de Dios. Podemos dar consejo bíblico para ser puntual y podemos construir un sentido de pertenencia en nuestra familia y también promoverla en la comunidad de fe, o sea, la iglesia local. En esta etapa, entonces, el trabajo es ayudar a nuestros hijos a internalizar el Evangelio. Les ayudamos a encontrar respuestas a sus preguntas grandes. Y Tripp dice: puede ser que necesitas educarte en alguna área. Él, para responder a las preguntas de sus hijos, tenía que aprender de nuevo la física. Bueno, espero que la física no me toque, pero bueno, en algún momento, si hay algo que no sé, pero mis hijas quieren preguntar, también voy a educarme a mí. Un consejo práctico para el discipulado también en la adolescencia: pasar a leer los libros de los profetas mayores y menores. Esto puede ayudar a los adolescentes a desarrollar un temor apropiado del Señor. Un par de cosas más para considerar antes de la conclusión. Si hay una cosa que les quiero impresionar es esta: que nuestros hijos son personas hechas a la imagen de Dios y Él tiene planes y propósitos para cada uno. Así que tenemos que conocerlos bien, para poder criarlos bien, para la gloria de Dios. Mientras ellos pasan de etapa a etapa, es posible que tengamos que educarnos bien para entender su desarrollo físico, emocional, mental, relacional y espiritual. Por ejemplo, si mi hijo o hija tiene alguna discapacidad o desafío de aprendizaje, debo hacerme una experta lo más posible en esa área.
Si hay algunas metas particulares de la familia, necesito un plan para llevarlas a cabo. Por ejemplo, con su herencia es importante que nuestras hijas aprendan a usar palitos. Bueno, tenemos un plan. En cualquier negocio, un buen mayordomo o gerente hace investigaciones, construye relaciones con otros en el mismo puesto. Está comprometido de aprender cuando tiene un fracaso. Y así podemos ser también nuestra crianza y educación de nuestros hijos. Hagamos investigaciones. Cultivemos relaciones con otras familias que hacen homeschool. Intentamos educar bien, pero cuando llegan los fracasos, estar comprometidos también a aprender de ellos y crecer en nuestras habilidades. Bueno, Hebreos 6:19 dice: tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Y esto se refiere a la fidelidad de Dios, quien siempre cumple sus promesas. Entonces, cuando enfrentamos estos cambios en nuestros hijos, cambios de sus necesidades, de sus cuerpos, de sus habilidades mentales, de sus necesidades sociales, podemos hacer dos cosas. Primero, comprendernos a conocerlos bien, equiparnos a nosotros. Y segundo, recordarnos a nosotros mismos que Jesús prometió estar con nosotros. Y incluso Isaías 26:3 dice que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Entonces, nuestra confianza no es en libros, en teorías, ni en un currículo particular, sino que es en Dios, con Dios, y una actitud humilde para enfrentar los desafíos de la crianza y la educación. Podemos gozar de cada etapa.